Yo pienso que eso es lo más importante porque así ustedes pueden enfocar la sustancia y si pueden enfocar la sustancia, pueden enfocar los antídotos, porque se van a dar cuenta que no son tantos antídotos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los antídotos, más o menos es como la solución a algunas intoxicaciones. Entonces, siempre se presenta como el héroe los antídotos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que no siempre hay que ver a la sustancia tóxica como el villano y al antídoto como el superhéroe, ¿no? No es así. A veces los antídotos tienen varias reacciones adversas y usted debe estar ahí pendiente de eso. A mí me gusta mucho esta pintura de Hércules peleando contra el león de Nemea, que fue uno de los 12 trabajos de Hércules, porque realmente pues Hércules no fue un héroe en sí, ¿no? También tenía ciertos pecados detrás. Y lo mismo pasa con los antídotos. No siempre son la solución definitiva a los problemas, pero sí nos pueden ayudar. Con respecto a los antídotos, es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los mecanismos de acción, cuáles son los beneficios y sobre todo cuáles son los potenciales riesgos. En toxicología hay un problema bien grande desde el punto de vista metodológico y es que no tenemos tantos ensayos clínicos aleatorizados o estudios con pesos estadísticos importantes, ¿vale? Mucho de lo que se hace son series de casos, por ejemplo. Entonces aquí surge una pregunta y es, ¿qué es un antídoto? Bueno, los antídotos dependen de numerosas variables. Dependen del tiempo en el cual se utilicen, depende de la eficacia que se haya estudiado, depende de ajustes que se tengan que hacer a la dosis y demás aspectos que ya vamos a tratar. Vean que esta es una publicación de 1997, ¿ya? En la que se empieza a decir, oiga, pues, ¿cuál es la definición de antídoto? Un antídoto es un agente terapéutico que va a contrarrestar las acciones tóxicas de una toxina o de un medicamento. ¿Listo? También se puede entender a los antídotos como aquella sustancia que modifica la cinética de una sustancia tóxica. ¿A qué voy con eso? Que no necesariamente el antídoto tiene que ser el reverso de la sustancia tóxica o que tiene que ser la sustancia que hace inhibición competitiva. No necesariamente. Eso hace que la definición de antídoto sea muy amplia. Muy bien. Este artículo fue publicado en el 2019 y fue publicado, es bien chévere, pues fue publicado por la revista Hindú de Medicina Crítica, ¿ya? Y se me hace uno de los artículos más bonitos que he podido revisar con respecto a qué se entiende por antídoto. Entonces vean que los antídotos tienen varios mecanismos de acción. Hay un mecanismo de acción en el cual actúa directamente sobre la toxina, ¿listo? Y al actuar directamente sobre la toxina, lo que puede hacer es evitar la absorción. Uno de los ejemplos más característicos es el carbón activado, que bien saben, tiene utilidad en la primera hora de la intoxicación y no sirven intoxicaciones por eh, hidrocarburos, alcoholes y también metales pesados, ¿vale? Pero es un ejemplo de una sustancia que actúa directamente sobre una toxina. Hay otro que de pronto es la definición más clásica que tenemos en la cabeza sobre antídoto y es aquel que actúa sobre el sitio de unión de la toxina. ¿Listo? Por ejemplo, allí que tenemos la inhibición competitiva que hace el etanol sobre los alcoholes tóxicos, la inhibición competitiva que hace el fomepisol sobre los alcoholes tóxicos, eh, la inhibición competitiva que hace la naloxona sobre los opioides, la inhibición competitiva que hace el flumazenil sobre las benzodiazepinas, ¿vale? El otro mecanismo de acción es todo mecanismo que lo que hace es disminuir los metabolitos tóxicos. Por ejemplo, la N-acetilcisteína en la intoxicación por acetaminofén. Y los que logran contrarrestar efectos adversos. Por ejemplo, las benzodiazepinas en los toxíndromes simpático-miméticos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles hasta ahorita?
que cuando usted identifica la sustancia tóxica y puede utilizar un antídoto, úselo, que se quite de la cabeza que los antídotos lo único que hacen es inhibición competitiva, porque eso solo hace parte de uno de sus mecanismos de acción, que los antídotos tienen varios mecanismos de acción. Primer mecanismo, actúan directamente sobre la toxina. Segundo mecanismo, actúan en el sitio de unión de la toxina. Tercer mecanismo, disminuyen los metabolitos tóxicos. Y cuarto mecanismo, disminuyen los efectos tóxicos. Entonces, eso nos abre un panorama gigantesco de las cosas o de las sustancias que pueden ser potencialmente antídotos. Y a eso voy. Lo que quiero con esta charla es que ustedes sepan cuál es la utilidad de los antídotos y sobre todo explicar cuáles son los principales antídotos que hay. A través del representante, porfa que me recuerde, les voy a enviar una guía que yo redacté hace un tiempo sobre enfoque del paciente intoxicado y allí diseñé una tabla en la que está la sustancia tóxica con la dosis y sus antídotos. ¿Listo? Tener todas las dosis en la cabeza es muy difícil. Entonces, de pronto, esa tablita y esa guía les sirve mucho para su rural. Entonces, para que me hagan acuerdo y se las envío a través de su representante. Bueno, este es un algoritmo muy básico que diseñé hace algunos años. Está inspirado en esta publicación del 2012 y es que los antídotos varían de acuerdo a su mecanismo de acción. Ya vimos que hay varios mecanismos de acción. Bloquean receptores, inhiben metabolitos tóxicos, favorecen desintoxicación. Y hay otro mecanismo que se ha venido estudiando mucho recientemente y es que los antídotos tienen la capacidad de formar complejos. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. ¿Qué tan implementados son? Bueno, llamativamente, si nosotros vemos el reporte norteamericano de toxicología, no son tan implementados como uno pensaría. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que usted se encuentre un toxíndrome único, ¿ya? Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando usted reconoce la sustancia tóxica, lo primero que hace es agradecerle a la entidad divina en la que usted crea, ¿listo? Sea Dios o sea cualquier deidad en la que usted crea, porque hay antídoto que utilizar, ¿listo? Pero hay una gran situación y es que no únicamente nosotros nos encontramos un único toxíndrome. Ojalá los pacientes fueran como aparecen en los libros de toxicología. Primer capítulo, intoxicación por estimulantes. Segundo capítulo, intoxicación por depresores. Tercer capítulo, intoxicación por analgésicos. Ya les contaba que en ocasiones nosotros nos encontramos pacientes que tienen 3, 4 toxíndromes solapados uno sobre el otro. Y son pacientes que se toman los antihipertensivos, los hipoglicemiantes, analgésicos y sin fin de más sustancias tóxicas. Eso hace que escoger un antídoto sea muy difícil y que de pronto la mayor parte de los pacientes intoxicados se puedan manejar con medidas de soporte. Es lo que dice la evidencia, es lo que me enseñó uno de mis profesores de toxicología. La mayor parte de los pacientes responden a las medidas de soporte. ¿Y qué son las medidas de soporte? Si ese paciente hace dificultad respiratoria, pues asegurarle tempranamente la vía aérea. Si ese paciente está hipotenso, iniciar soporte vasopresor. Si ese paciente hace una acidosis muy marcada y tiene falla renal, iniciar tempranamente la diálisis. ¿Listo? Porque hay muchas sustancias que se benefician de diálisis, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, se van a dar cuenta que conocer los antídotos es una pequeña fracción de lo que corresponde a manejar al paciente intoxicado. Bueno, ¿qué pasa? En los Estados Unidos hay una crisis muy dura con respecto a la crisis de los opioides. Yo creo que ya les había hablado de eso en la sesión pasada. Allá formulan opioides y por si acaso a los pacientes les dejan su lapicero de naloxona porque ya son muchísimos los casos de muertes por intoxicación por opioides. Y vean que en los algoritmos norteamericanos de los pacientes que llegan con dificultad respiratoria y en los que se considera un posible toxíndrome asociado, casi todo deriva en póngale naloxona, que es el antídoto de los opioides. Ya vamos a hablar de ellos.
Y es como si resumiésemos toda la toxicología al toxíndrome opioide, al paciente que está miótico, al paciente que hace alteración respiratoria y alteración del sensorio, que es la triada, ¿listo? Pero no, esto es muchísimo más grande. Muy bien. De hecho, aquí, estas son las guías de la AJA, ¿ya? Las guías de la AJA son las guías de reanimación cardiopulmonar y estas guías te van diciendo dos cosas. Primero, usted tiene que identificar si un ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Eso ya lo van a ver cuando vean reanimación, ¿vale? Cuando los ritmos son no desfibrilables, usted tiene que empezar a buscar las causas y ahí están las famosas H's y las T's, ¿listo? Y dentro de las T's, si se dan cuenta, hacia la parte derecha de este cuadro, por ahí abajo, olvidado e infravalorado, están las toxinas. Ahí se las señalé porque realmente nadie les pone atención en el algoritmo, ¿listo? Y el algoritmo de la AJA es tan básico en este sentido que únicamente dice, vea, si sospecha una intoxicación, póngale naloxona, asumiendo que todas las intoxicaciones son por opioides. De pronto sirve en la estadística norteamericana, pero en nuestro caso es bien, bien diferente. Muy bien. Vean esto, o sea, se sigue utilizando, pero llamativamente los pacientes no sobreviven y es porque seguramente no siempre es una intoxicación por opioides. Por eso uno tiene que abrir la cabeza a buscar siempre los toxíndromes. Este es un artículo que salió en el 2011 y créanme que está mucho más actualizado que algunas guías de la AJA recientemente, porque le dice, oiga, no todos los antídotos, o sea, no toda la solución a los problemas es la naloxona. Vea que si usted tiene una intoxicación por organofosforados, ¿sí? Y el paciente tiene bradicardia, exceso de secreciones, que ya lo hemos hablado, se beneficia de atropina. Vea que si usted tiene un agente que bloquea canales de sodio como antidepresivos tricíclicos, ¿listo? Como algunos simpático-miméticos como la cocaína, el bicarbonato de sodio sirve. Vea que si el paciente se intoxicó por bloqueantes de canales de calcio, obviamente la solución es el calcio, perdón. Si usted tiene una intoxicación por beta bloqueadores, de pronto uno puede lograr otra vía energética con altas dosis de insulina y obviamente dejarlo al paciente con dextrosados. En fin, de acuerdo a cada situación, usted va buscando el posible antídoto que puede utilizar. Y en eso, pues también les va a ayudar muchísimo la guía que les voy a facilitar. Bueno. Aquí, esta es una publicación del 2009 en la que dice, bueno, la Sociedad Americana de Emergencias, cuáles son los principales antídotos que tiene allí a la mano. Allí está la bibliografía por si la quieren buscar. Están derivados de calcio, dextrosa, anticuerpos antidigoxina, glucagón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí se ve muy complicado, muy cansón, pero en la guía está mucho más digerible. ¿Listo? Ok. Entonces, ya vimos previamente este algoritmo y vamos a ver algunos ejemplos de antídotos. El primer grupo corresponde a los bloqueadores de receptores específicos, ¿listo? Dentro de esos bloqueadores de receptores específicos, tal vez está el protagonista más grande de la literatura médica, que es la famosísima naloxona, ¿listo? La naloxona lo que hace es bloquear precisamente los receptores mu a los cuales se unen los opioides. ¿Y cuál es la dosis? La dosis es de 0,4 miligramos. ¿Listo? Digamos que uno puede utilizar hasta 2 miligramos de naloxona. Pero aquí va el problema. Ustedes siempre que vean la utilidad de un antídoto, sepan que el antídoto tiene unas complicaciones. Siempre, muchachos, intenten dar los antídotos en una sala en la cual puedan tener monitorizado a su paciente. ¿Por qué? La naloxona, que es ampliamente utilizada, ¿listo? Y que actúa muy rápido y que es un antídoto maravilloso en caso de intoxicación por opioides, tiene varios efectos adversos. ¿Listo? Puede generar síndrome de abstinencia, puede generar edema pulmonar,
dificultad respiratoria, y allí no está anotado uno de los más graves, que es el paro cardiorrespiratorio. Profe, ¿el antídoto resultó peor que el tóxico? Sí, a veces sí. Y saber cuándo va a ocurrir es impredecible. Por eso usted tiene que tener siempre monitorizado a su paciente y no tiene que elevar pues a la calidad de todopoderoso a un antídoto. Un antídoto también tiene muchos efectos adversos. Bueno, por ejemplo, en la intoxicación por organofosforados, hablamos de la atropina, ¿sí o qué? ¿Qué pasa con la atropina? La atropina solo tiene dos indicaciones en la intoxicación por organofosforados. Lo repito, la atropina solo tiene dos indicaciones en la intoxicación por organofosforados. Primera indicación, bradicardia sintomática, que se entiende como una frecuencia cardíaca de menos de 40 latidos por minuto con impacto en la tensión arterial o en el estado de conciencia o en la perfusión del paciente. Y la segunda indicación es presencia de secreciones o de estertores en el paciente o sibilancias, ¿vale? Por eso en este toxíndrome es tan importante la auscultación. Son las dos únicas indicaciones de atropina, ¿listo? Profe, que el paciente está miótico, nadie se muere de miosis, ¿no? Profe, que el paciente tiene lagrimación, nadie se muere de llorar, ¿listo? Entonces, esas son hallazgos de este toxíndrome que realmente no tienen mucha relevancia desde el punto de vista de la mortalidad. Obviamente te ayudan a diagnosticar, pero no van a matar al paciente. ¿Qué es lo que mata al paciente en la intoxicación por organofosforados? La atropina perdón, la bradicardia sintomática y la dificultad respiratoria. ¿Cuánta adrenalina pueden utilizar? La que usted necesite. 1, 2 miligramos cada 5 minutos, lo que usted requiera. Les diré que en una ocasión alcancé a utilizar casi 20 ampollas de atropina para que un paciente se estabilizara. ¿Listo? ¿Tiene efectos adversos? Sí. Si ustedes revisan la literatura de los paisas hablan de un término que es la atropinización. Para mí no tiene mucho sentido pasar al paciente de un toxíndrome a otro. ¿Cada cuánto tienen que poner la atropina? Eso no está escrito realmente. O sea, los paisas hablan de la atropinización como, bueno, si estaba miótico, ahora que esté midriático, si estaba bradicárdico, ahora que esté taquicárdico. Eso no tiene sentido. Usted lo que tiene que buscar es que, uno, el paciente tenga frecuencias cardíacas de más de 60, más de 70 y que la tensión arterial mejore, que su llenado capilar mejore, que su estado de conciencia mejore, que las ventanas de perfusión estén bien, ¿listo? Y si tenía muchas secreciones, pues que las secreciones disminuyan, la dificultad respiratoria mejore, ¿listo? Entonces, digamos que no hay un estándar de saber hasta cuándo poner la atropina y ya depende del juicio clínico y de que usted esté pegado de ese paciente, ¿listo? Entonces ya vamos viendo dos antídotos importantísimos, la naloxona y la atropina. El flumazenil es otro de esos antídotos súper interesantes, que es el antídoto que hace el antagonismo de las benzodiazepinas. Ténganlo ahí a la mano porque ustedes van a ver psiquiatría y van a ver muchos pacientes bajo efectos de benzodiazepinas y el flumazenil se administra 0,2 miligramos, listo, y si no hay respuesta, puede suministrar 0,3 miligramos cada 30 segundos, cada minuto. El hecho es que lo máximo que puedes poner son 5 miligramos en el adulto. Ahí está muy fácil la dosis, pero el flumazenil tiene varios efectos adversos. Y tal vez uno de los efectos adversos más grandes que tiene es el desarrollo de un síndrome convulsivo, ¿vale? Entonces ya vamos viendo que los antídotos tienen sus complicaciones, ¿vale? No es solo ponerlo, es tener las condiciones para saber cuándo lo va a poner. Por ejemplo, si el paciente tiene un marcado deterioro ventilatorio o caída del Glasgow en presencia de benzodiazepinas, pues nada que hacer, toca ponerle flumazenil, ¿listo? Pero sepa que usted tiene que monitorizarlo y estar pendiente, ¿ya? Entonces, eviten eso de utilizar los antídotos sin monitoría o a la ligera.
porque los antídotos no son tan heroicos como parecen. Obviamente ayudan, ¿sí? No quiero que les tengan miedo, quiero que les tengan respeto, ¿vale? Muy bien. Hay otros antídotos que, bueno, tienen esa orden de bloquear al receptor, como los soldados que están allí. Y son mucho más raros, ¿listo? Por eso no hago tanto énfasis en ellos. Son casi que extraordinarios de ver. El ácido folínico en la sobredosis de metrotexate, el calcio, que sí lo pueden encontrar, digamos, un poco más frecuente en la intoxicación por bloqueantes de canales de calcio. El dantroleno, que se ve en el síndrome de hipertermia maligna, del cual seguramente van a hablar muchísimo en psiquiatría. Y después de ver los fármacos que bloquean receptores, vamos a ver algunos que inhiben el metabolismo tóxico. Y aquí está uno de los más interesantes, que es el etanol, ¿vale? Eh, el etanol es un antídoto. Llamativamente, el aguardiente tiene otra utilidad que amenizar reuniones sociales y es que puede ser un antídoto. Hay muchos alcoholes tóxicos. El etanol es como ese alcohol de uso recreacional, dígase aguardiente, whisky, ron, lo que sea, ¿listo? Pero hay alcoholes tóxicos, el metanol, el etilenglicol y otros varios, ¿listo? Digamos que la toxicidad no ocurre, por ejemplo, este gráfico que tengo aquí es el del metanol. La toxicidad no ocurre per se porque el metanol sea el tóxico, sino porque al metabolizarse, esos metabolitos son los que nos van a causar líos. Por eso aquí necesitamos una sustancia que interfiera con el metabolismo. Si ven la imagen que está, creo que a la izquierda, sí, a la izquierda de su pantalla, cuando el metanol entra a ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa, da lugar al formaldehído. ¿Listo? En Egipto utilizaban el metanol para embalsamar cuerpos, ¿sí o qué? El formaldehído tiene otro nombre, que es el formol, ¿listo? Si ustedes han entrado al anfiteatro de la universidad, se darán cuenta lo que es el formol cuando vemos las piscinas donde están los cadáveres, ¿vale? Hagan de cuenta que eso es lo que se está tomando uno cuando toma un licor adulterado, ¿listo? Y el formaldehído da lugar a ácido fórmico, ¿listo? El metabolismo de los alcoholes da lugar a ácidos. Por eso, llamativamente, en los gases arteriales, estos pacientes tienen acidosis metabólica, tienen un anion gap aumentado, ¿listo? Que eso es como característico de estos casos. Bueno, ¿por qué el etanol es un antídoto? El etanol sirve precisamente porque lo que hace es engañar al alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? La alcohol deshidrogenasa, cuando ve al etanol, se va con el etanol, ¿listo? Le parece más atractivo que el metanol o el etilenglicol. De hecho, tiene 10 veces más afinidad por el etanol que por el metanol o el etilenglicol. Se va con el etanol. Si la alcohol deshidrogenasa se va con el etanol, nunca va a metabolizar al metanol. Y usted puede tener metanol en su sistema, pero no tiene los metabolitos tóxicos. ¿Listo? ¿Cómo se pone cómo se pone el etanol? Aquí hay algunas dosis de carga de lo que es el etanol absoluto, ¿ya? Pero digamos que el etanol absoluto es bien difícil de conseguir, ¿sí? Ni siquiera nosotros en el hospital lo tenemos. Pero lo que sí hay harto en Nariño es aguardiente, ¿listo? Entonces, usted le dice al familiar, vea señora, vaya a comprarse una botella de aguardiente, pero ojalá que no sea una botella de aguardiente adulterado, ¿listo? Porque ese es el trago adulterado que tiene mal a su familia. Y aquí voy a hacer una acción social. ¿Usted cómo hace para saber que un trago es adulterado? Primero tiene que ver muy bien las etiquetas, que las etiquetas no se despeguen con facilidad, que la tapa, cuando usted la suelte, pues suelte un anillo que tiene debajo de la tapita, que la tapa, que perdón, que la calca o la calcomanía que tenga la botella, en su respaldo, cuando usted mira a través de la botella, tiene que estar el departamento en el que está distribuido y que cuando le des vuelta a la botella no haya detritus, ¿listo?
Y obviamente una botella no puede tener fugas de alcohol o de la sustancia que tenga. Eh, y si es un alcohol importado, pues obviamente si usted va a comprar un whisky importado, no puede decir la tapa fabricado en Valle del Cauca, ¿listo? O sea, todo tiene que tener sentido. Entonces, ya después de saber cómo se identifica un alcohol adulterado, pues le solicita a la familiar o si lo puede tener en el hospital, perfecto. ¿Cómo se pone el aguardiente? Por ejemplo, el aguardiente es bien fácil de poner. Usted le pone al paciente una sonda nasogástrica porque seguramente tiene alteración del estado de conciencia y le pone una dosis de carga de 3 miligramos por kilo. ¿Listo? 3 mililitros por kilo, perdón. Por ejemplo, si es mi caso que peso 70 kilos, ¿ya? Y usted me pone 3 mililitros por kilo, ¿cuánto sería el bolo de aguardiente que me tendrían que pasar por la sonda nasogástrica? Para ver si siguen despiertos. ¿Cuánto es que pesa, doctor? 70. 210 mililitros. Eso, 210 mililitros de aguardiente, usted lo diluye en 200 cc de dextrosa al 5% y me lo pasa por la sonda nasogástrica. Y el mantenimiento son 0.3 cc por kilo hora, o sea, más o menos 20 cc también en dextrosa por la sonda nasogástrica cada hora. ¿Hasta cuándo, profe? Los textos dicen un valor de etanol en sangre, pero eso nunca lo tenemos hasta que la acidosis metabólica se corrija, hasta que mi estado de conciencia mejore, hasta que mi perfusión tisular también se optimice. ¿Listo? Entonces ténganlo Doctor, en cuenta porque ese es un antídoto bien interesante y lo van a tener que tener a la mano. Han habido doctor, una casos de pregunta. intoxicaciones por metanol. De hecho, no sé si ustedes en diciembre veían todas esas noticias amarillistas de joven está hospitalizado en UCI por tomar hervidos en el parque Rumipamba, ¿listo? Eh, no era tan amarillista que digamos, pero sí hubieron varios casos en diciembre, por ejemplo. Entonces no estamos ajenos a esa realidad, ¿listo? Entonces, etanol. Bueno, el Fomepisol es otro antídoto, pero no lo voy a tocar mucho porque no está en Colombia disponible, entonces no tiene sentido. Eh, Hay otras sustancias que lo que hacen también es inhibir los metabolitos o el metabolismo tóxico, ¿ya? Por ejemplo, aquí rápidamente, porque digamos que no son tan frecuentes, el azul de metileno para la methemoglobinemia, el nitrito de amilo, nitrito de sodio para la intoxicación por cianuro, que eso ya es relativamente infrecuente, la paralidoxima, que es así, es bien útil en la intoxicación por organofosforados, siempre y cuando la intoxicación por organofosforados esté en las primeras 8 a 6 horas. Ocreótido, que es infrecuente de utilizar. Bueno, hay otros mecanismos, ¿listo? Por ejemplo, la N-acetilcisteína, que es el antídoto de la intoxicación por acetaminofén, lo que hace es potenciar la desintoxicación, ¿listo? Que de eso con seguridad van a ver mucho en pediatría. Y el bicarbonato de sodio también puede ser de utilidad y se hablaba antes de lo que era la alcalinización urinaria, aunque ahora sobre todo lo he dejado para los casos de bloqueos de canales de sodio y de síntomas cardiovasculares en intoxicaciones por antidepresivos o por estimulantes como la cocaína. Muy bien. Ya para terminar esta parte de antídotos, recientemente viene a presentarse esto de la emulsión lipídica, ¿listo? La emulsión lipídica es algo que se utiliza en algunos hospitales. En el hospital donde yo trabajo ya estamos trabajando con el grupo de nutrición en ver si podemos utilizarlo. ¿Por qué razón? Porque parte de una sustancia que se utiliza para nutrir a los pacientes. Cuando ustedes ven a los pacientes en la UCI o en hospitalización con nutrición parenteral, esas nutriciones son una mezcla de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Listo? Lo que se hace acá es una solución rica en lípidos. Y esos lípidos lo que hacen es unirse a sustancias muy lipofílicas.
Llamativamente, las sustancias lipofílicas son esas que atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Y eso hace que tengamos muchos psicofármacos, muchos anestésicos que respondan bien a este antídoto. Porque este antídoto, ¿qué hace? Si tiene harta afinidad por sustancias que les gusta la grasita, lo que hace es hacer una especie de fagocitosis, ¿no? Hace una capa de grasita alrededor de la sustancia, la absorbe y favorece su eliminación, ¿listo? Entonces, es un antídoto que se está empezando a estudiar hace algún tiempo como para definir su utilidad en muchos escenarios. De hecho, en las guías más recientes de la AJA ya se le quitó mucha relevancia a lo que es la naloxona y se empieza a hablar de la emulsión lipídica. ¿Listo? Y finalmente, pues también está todo el contexto del suero antiofídico y de los distintos antivenenos para el caso de las mordeduras de serpiente o las picaduras por ciertos arácnidos o artrópodos, ¿listo? Que eso pues ya hace parte de un tema un poquito más extenso que con gusto podemos cuadrar. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarles acá, muchachos, más allá de un resto de información, que esa información la encuentran resumida en el cuadro que les voy a pasar, es que ustedes sepan que antídotos hay muchos, que usted lo primero que tiene que hacer es identificar el toxíndrome para ver si tiene antídoto, pero que no todo en toxicología es el antídoto. A veces soportar a un paciente, intubarlo tempranamente, soportarlo oportunamente, hacerle diálisis temprano, remitirlo adecuadamente, es más que suficiente, porque en muchos casos no hay antídotos. Si se dan cuenta, ¿cuántos antídotos nombramos? Yo creo que nombramos unos 15 o 20 antídotos, de los cuales le dimos relevancia a unos 10 antídotos tal vez. Y ahí va la pregunta, ¿será que solo hay 10 sustancias tóxicas o 10 fármacos tóxicos en todo el conocimiento médico? Para nada. Son miles de sustancias tóxicas, muchachos, miles, por miles, ¿vale? Y hemos hablado de 10 antídotos. Entonces, los antídotos son relevantes, ¿sí? Si usted encuentra potencial utilidad de un antídoto, úselo, ¿listo? Ya les voy a facilitar la guía, pues, para que no se estresen con eso. Pero sepan que no todos son antídotos, que a veces usted tiene que saber bien reanimar a un paciente intoxicado, ¿listo? Y para terminar, muchachos, antes de hacer las preguntas, si es que las tienen, quería hablarles rapidito de esto, que es el paraquat. ¿Listo? Se los nombré inicialmente en la clase de generalidades de paciente intoxicado, pero acá se los quería nombrar un poquito más en detalle en unos minutos. El paraquat es una sustancia altamente tóxica. Realmente el paraquat está prohibido en muchos países. Los países industrializados, desarrollados, dijeron, el paraquat no tiene cura, ¿sí? Es casi que mortal. La fácil es cortar el problema de raíz. Hay que prohibirlo definitivamente. Y más o menos desde el 2012, prohibido de todos los países industrializados del mundo. ¿Eso qué hizo? Que ya no hayan investigaciones al respecto. Y que nosotros, que seguimos viviendo el flagelo del paraquat, nos hayamos quedado con artículos del 2010 y 2011. De hecho, este es un artículo de la revista británica de farmacología y tal vez es de los últimos artículos más pesados al respecto, porque ya no hay casi cosas nuevas, porque los países que investigaban ya cortaron de raíz este problema, pero nosotros lo seguimos teniendo. Y cualquier persona se puede ir a una de estas tiendas donde venden productos agroindustriales, preguntar por paraquat, y el paraquat es barato, es altamente tóxico, ¿sí? Genera una muerte muy triste y dolorosa, ¿sí? Porque no es una muerte que te mata ahí inmediatamente, es de días, de fibrosis pulmonar, de fibrosis renal, de morirte ahogado, ¿ya? Y sin tratamiento o sin posibilidades de tratamiento. E incluso en estas tiendas son tan descarados que dicen, alguna vez hicimos ese trabajo con estudiantes de la Universidad Cooperativa. Estos chicos bien juiciosos se fueron a hacer estudio de campo
y a preguntar, y es bien drástico, como en esas tiendas dicen, ah, sí, vea, con esto se matan, esto lo mezcla con un poquito de aguardiente y ya. O sea, imagínense al nivel no sé de qué hemos llegado, ¿listo? De ignorancia, tal vez, con esta sustancia tan tóxica. Entonces, mucho ojo con el paraquat. Bueno, el paraquat tiene una mortalidad altísima. En los Estados Unidos, 54%, porque la atención es como más inmediata. En Francia, 74%. En Asia, 80%. En Pasto, Nariño, 99%. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Realmente lo único que hace es liberar radicales libres. Y al liberar, perdón la redundancia, radicales libres, lo que hace es favorecer procesos de fibrosis. Sobre todo tiene afinidad por los neumocitos. Le encantan los neumocitos y los fibrosa, ¿vale? La absorción, sobre todo es en el tracto gastrointestinal, es incompleta porque esto es tremendamente cáustico. El paciente se lo toma y se quema toda la vía digestiva. La distribución, vean esto, pulmón, hígado, riñón, músculos, ¿listo? Por eso estos pacientes de a poco van desarrollando falla ventilatoria, falla hepática, falla renal, falla multiorgánica. El metabolismo tiene muchas enzimas, sobre todo hepático, y la eliminación es renal. Por eso, muchachos, cuando ustedes se enfrenten a un paciente intoxicado por paraquat, no duden en remitirlo tempranamente, porque dosis escasísimas de paraquat son potencialmente mortales. Y de pronto, lo único que lo puede salvar es dializarlo tempranamente. Si me pongo a revisar toda la evidencia de estos años, les diré que tal vez lo único que tiene beneficio es remitir a ese paciente rápidamente y cuando llega a conectarlo a una máquina de diálisis, ya, no hay más alternativa, tristemente, en la literatura, porque les voy a mostrar. Vean desde dónde es tóxico, desde menos de 10 mililitros, y vean cuándo es fulminante, 20 mililitros. 20, eso no alcanza a ser ni una copa de aguardiente, creo yo. 20 mililitros, y estamos hablando de una sustancia que la venden por litros y por galones, y que es súper barata. O sea, yo siempre he comparado al paraquat con algo tan grave como si usted quisiera decir, vea, quiero construir una bomba atómica y me voy a la tienda de la esquina a conseguir uranio refinado. Es así de absurdo que se siga vendiendo en el departamento de Nariño y que a pesar de todas las quejas que hemos hecho, se siga vendiendo. ¿Listo? Así de peligroso es. Ojo ahí. Muy bien. Entonces, vean cómo evoluciona el daño pulmonar. La parte A son los primeros días. Vean toda la fibrosis que ocurre en cuestión de una semana. Y el paciente a usted se le muere en la cara porque no puede hacer nada por ese paciente. Verán, esto es todo lo que se ha escrito respecto a las alternativas de terapia. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá. Aquí está. De hecho, este es un artículo que hicieron los chinos en el 2006 y en el 2006 ellos dijeron, oigan, si el problema es fibrosis, de pronto si les damos metilprednisolona, ciclofosfamida, dexametasona y hacemos una terapia inmunomoduladora, posiblemente la fibrosis pueda limitarse, ¿sí? Porque estamos inmunomodulando al paciente. Y digamos que los chinos encontraron unos resultados como interesantes, pero finalmente fue una muestra pequeñísima de 16 pacientes. O sea, 16 pacientes, yo creo que es lo que se alcanza a ver en un mal año en el departamento de Nariño. No alcanza a ser una muestra suficiente para decir, oiga, esto es el tratamiento absoluto. Entonces, digamos que tristemente ningún tratamiento farmacológico sirve y hasta ahorita lo único que tiene utilidad es dializar al paciente rapidísimo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, ahí en estos 40 minutos que estuvimos es lo que les quería contar sobre antídotos y es lo que les quería contar sobre paraquat.
Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, mientras yo voy buscando la guía de intoxicaciones para facilitársela a Sebastián. Doc, una preguntita. Hágale, Qué pena. hermano. De pronto, en el caso de la intoxicación por etanol, perdón, por metanol, eh, depende digamos, en la dosis de que yo pueda hacer de antídoto con etanol, ¿tiene que haber una concentración de este adecuada o puede ser cualquier concentración que funcione? ¿Cómo así? ¿Concentración de metanol? No, de etanol, o sea, yo le voy a dar etanol, pero el etanol pues tiene muchas concentraciones, 40%, 50, bueno, entre Ah, más. sí. Sí, depende. Por lo general escoges alcoholes que tienen alta concentración. La concentración del aguardiente, si mal no estoy, llega a ser del 30%, ¿ya? Pero obviamente vos en